Vamos a obtener la corriente que circula en circuitos simples formados por un generador de corriente alterna y una resistencia, luego un condensador y luego una bobina. El análisis de estos circuitos tan sencillos nos permitirá entender qué ocurre con la corriente cuando los circuitos son más complejos. En un circuito puramente resistivo tenemos un generador de corriente alterna, que vamos a suponer que es ideal, unido a una resistencia. Veamos cuánto vale la corriente que está circulando en este circuito, aplicando, pues por ejemplo, la ley de las mallas de Kirchhoff, en donde la fuerza electromotriz, que es única, es igual a las que hay de tensión en las resistencias, que también es única. Si el generador es ideal, la fuerza electromotriz coincide con la diferencia de potencial y obtenemos esta relación que nos permite despejar la corriente instantánea en este circuito puramente resistivo, y que es igual a un cierto valor máximo, cociente entre el valor máximo de diferencia potencial y la resistencia, multiplicada por el seno de omega t, igual que en la fuerza electromotriz del generador. Observamos que se mantiene la ley de Ohm para los valores máximos de corriente y diferencia de potencial. Ese valor que veis ahí. En las gráficas vemos que la fuerza electromotriz y la corriente están en fase. Alcanzan, pues, por ejemplo, el valor máximo o mínimo al mismo tiempo. Y la oposición de la resistencia al paso de la corriente, pues únicamente depende de las características de la resistencia, pues su longitud, su material y su sección. Veremos en los casos que vienen a continuación que la oposición que presenta el elemento equivalente a la resistencia depende de sus características, pero también depende de la frecuencia angular. En un circuito puramente capacitivo, conectamos un generador ideal sin resistencia interna a un condensador. Vamos a calcular cuál es la corriente que circula en cada instante. Bueno, en este caso el condensador se va a estar cargando y descargando una vez que lo conectamos a esta fuente de corriente alterna. Y vamos a ver que este proceso de carga o de descarga va a depender de omega. Para calcular esa corriente podemos aplicar la definición de capacidad. Si despejamos de aquí la diferencia potencial, la podemos igualar a la carga, que depende del tiempo, partido por la capacidad. La diferencia de potencial tiene este valor, si el generador es ideal, y si queremos que nos aparezca la intensidad, pues hay que derivar toda la ecuación, ya que la derivada de la carga es la corriente. Si hacemos eso, al derivar el seno aparece omega coseno, y despejando obtenemos que la corriente pues tiene un cierto valor máximo multiplicado ahora por el coseno de omega t, siendo el valor máximo de la corriente igual al valor máximo de la diferencia potencial partido por 1 partido por c omega. Este cociente, que tiene unidades de ohm, se denomina reactancia capacitiva o capacitancia. Y vamos a ver que representa la oposición al paso de la corriente alterna en un circuito puramente capacitivo. Si queremos comparar esta corriente con la fuerza electromotriz del generador, tenemos que reescribir el coseno como un seno. Si hacemos eso, observamos que aparece una fase adicional. Se mantiene igual que antes la ley de Ohm para los valores máximos. I más Vmax partido por esta magnitud
que hace ahora el juego de resistencia para este circuito puramente capacitivo. Bueno, ¿y de qué depende la posición del condensador? Pues como vemos en la expresión de la capacitancia capacitiva, depende de la capacidad, pero depende de la frecuencia angular. Así, por ejemplo, si la frecuencia angular es alta, la capacitancia capacitiva será pequeña, ya que es inversamente proporcional a la frecuencia angular, con lo que la corriente, que es inversamente proporcional a la reactancia capacitiva, sería grande. Bueno, ¿esto era de esperar? Pues en parte sí, ya que si la frecuencia angular es grande, el periodo es pequeño. Entonces, en este proceso de carga y descarga, vemos que se produce muy rápidamente y prácticamente la corriente no deja de fluir. Sin embargo, si la frecuencia angular es baja, la reactancia capacitiva sería alta y la corriente que circula tendría un valor máximo pequeño. Bueno, ¿y esto cómo se entiende? Bueno, pues si la pulsación es baja, el periodo es alto. Entonces, la corriente circula durante tiempos muy largos y entonces el proceso de carga y descarga se ralentiza y el condensador se opone mucho a que circule esta corriente tan lenta. Recordad lo que pasaba en el proceso de carga y descarga del condensador en el laboratorio, lo lento que iba eso. En la gráfica, pues vemos ahora que la fuerza electromotriz y la intensidad pues tienen un desfase. Decimos que la intensidad está adelantada 90 grados y medios con la fuerza electromotriz. Y vemos que la intensidad pues va un cuarto de periodo adelantado respecto de esa fuerza electromotriz. En un circuito puramente inductivo, un generador de corriente alterna ideal se une en serie con una bobina. La corriente que circula variará con el tiempo y podemos calcularla utilizando la regla de mallas de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las fuerzas electromotrices, y tenemos dos, la del propio generador, pero también la autoinducida en la bobina, será igual a la caída de tensión en las resistencias, un valor que es cero, puesto que en este caso no hay resistencia. Si sustituimos los valores de la fuerza electromotriz, del generador y de la autoinducción, obtenemos esto. Si llevamos este término para el segundo miembro, obtenemos una relación entre la derivada de la corriente y la diferencia potencial. Y si despejamos la diferencial de la corriente, obtenemos esta ecuación que vincula la diferencial de la corriente con la diferencial del tiempo. Como otras veces nos ha ocurrido, si queremos obtener una relación entre las variables y t, lo que tenemos es que integrar. Integrando, por ejemplo, entre i igual a 0 y una i genérica, y entre t igual a 0 y un t genérico. Si hacemos eso, obtenemos la integración instantánea en este circuito puramente inductivo. Si este cociente de cantidades constantes le llamamos intensidad máxima y reescribimos el menos coseno de omega t como el seno de omega t menos pi medios, obtenemos finalmente esta expresión para la corriente en este circuito. Se mantiene además para los valores máximos la ley de Ohm, en donde en el denominador aparece un producto L por omega que tiene unidades de Ohm
que se denomina reactancia inductiva o inductancia y que representa la oposición al paso de la corriente de la bobina. Una oposición que depende, como vemos, pues de la autoinducción, L y de omega. Así, por ejemplo, si omega es grande, la reactancia inductiva es grande, son proporcionales, y la corriente máxima es pequeña, ya que son inversamente proporcionales. ¿Cómo podemos justificar esto? Bueno, pues si omega es grande, el periodo será pequeño y por lo tanto vamos a tener en la bobina un flujo variable en el tiempo que varía muy rápidamente. Esta fuerza electromotriz autoinducida va a ser grande y se va a poner entonces al paso de la corriente que viene del generador de alterna. Si omega es pequeña, la reactancia inductiva es pequeña y el valor máximo de la intensidad será grande. ¿Por qué? Pues porque si omega es pequeña, el periodo será grande. Entonces aquí lo que vamos a tener es una variación lenta del flujo magnético a través de L. Y la oposición, por lo tanto, va a ser menor. En esta gráfica vemos la representación de la fuerza electromotriz, del generador y de la corriente que circula, observando que existe un desfase. Decimos que la intensidad está atrasada pi medios o 90 grados respecto de la fuerza electromotriz. Vemos además en la gráfica que la intensidad está retrasada un cuarto de periodo respecto de la fuerza electromotriz. En resumen, en un circuito puramente resistivo, la corriente está en fase con la fuerza electromotriz del generador, también con la diferencia de potencial si el generador de alterna es ideal, y tenemos una relación que nos recuerda a la ley de Ohm para los valores máximos. Si el circuito es puramente capacitivo, tenemos esa misma relación para la reactancia capacitiva y la corriente, pues en este caso está adelantada a 90 grados. Y si el circuito es puramente inductivo, la corriente va a estar atrasada 90 grados respecto de la fuerza electromotriz o la diferencia de potencial, y la relación entre los valores máximos, que nos recuerda a la ley de Ohm, viene dada ahora en función de la reactancia inductiva. Si comparamos gráficamente la fuerza electromotriz con las corrientes de los tres circuitos, vemos que todas ellas tienen la misma frecuencia angular y diferente intensidad máxima, bueno, pues dependiendo de los valores del circuito. La oposición al paso de la corriente puede depender de la frecuencia angular. En el caso del circuito puramente resistivo, no existe esa dependencia, y si representamos la resistencia en función de omega, vemos que es una línea recta horizontal. En el caso de un circuito puramente capacitivo, esa dependencia no es lineal, y en el caso de un circuito puramente inductivo, la dependencia es lineal con una recta que tiene una cierta pendiente. En resumen, cuando tenemos un circuito de corriente alterna de intensidad instantánea, pues presenta un cierto desfase respecto de la fuerza electromotriz. Ambas tienen igual frecuencia angular y el valor máximo de la intensidad instantánea pues va a depender de los elementos que configuran el circuito: resistencias, bobinas y condensadores, y también, como hemos visto, de la frecuencia angular.